Ok, esta es la sesión número 12 para el programa Atención en Matemáticas Financieras a jóvenes de quinto semestre de COVACH. Mi nombre es José Felipe Acosta Cambrano y soy prestador de servicios sociales. Perdón, es la sesión número 13. En la sesión anterior estábamos viendo el tema de porcentajes y algunas de sus aplicaciones, y para esta ocasión vamos a continuar con estas aplicaciones. Y también tenemos que el tema de porcentajes se puede aplicar o usar en impuestos a las ventas. Esto corresponde a que en muchos estados y ciudades se recauda un impuesto a las ventas sobre precios al consumidor. El impuesto a las ventas se determina averiguando un porcentaje del precio de compra. El porcentaje del impuesto, llamado tasa impositiva, varía entre las diferentes ciudades y estados. Entonces, vamos a considerar en el uso de impuestos a la venta el ejemplo número 5, en el que si el impuesto por las ventas es del 5% y se realizó una compra por 4,500, ¿cuánto es el impuesto por las ventas? Es decir, la cantidad en pesos. Entonces, por 4,500, eso correspondería, digamos, al 100%, y queremos calcular el 5% de esa venta. Entonces, aquí realizamos la misma operación que hemos estado manejando y decimos 4,500 por 5 entre 100 nos da 225. Este es el impuesto que se está realizando para esta venta. Quiere decir, bueno, si queremos saber cuánto cuesta o cuánto costó el producto originalmente, tendríamos que hacer la simple operación de a 4,500 restarle los 225 y nos da 4,275, que sería el precio que cuesta el producto originalmente. Lo pueden calcular, eh, realizar a través de en una operación sencilla, como les expliqué, etcétera. El impuesto se ve reflejado, como había mencionado, en muchas de las áreas. Mayormente lo conocemos también como el IVA, que es lo que se le asigna a un producto, es dependiendo del lugar del estado o la ciudad donde nos encontremos. De esta forma es como calculamos el impuesto a las ventas. También podemos encontrar la aplicación de porcentajes en los gastos de envíos. Es decir, cuando se hace una orden postal, generalmente se cobra un cargo por costos de envío para cubrir el empaque y gastos postales a los cargos de envío, para que el producto nos llegue. Usualmente existe un cargo mínimo, que es lo mínimo que pagaríamos por gastos de envío en órdenes pequeñas. Si la orden es superior al mínimo, un cargo por gastos de envío se calcula en base a un porcentaje del total de la compra. Esto es muy claro en la actualidad, que podemos hacer compras en línea o enviar y recibir paquetes. Hay varias paqueterías que podríamos comentar, en el cual nosotros podemos enviar un paquete y nos cobran cierta cantidad dependiendo de lo que nosotros estamos enviando, es decir, de cuánto, o por ejemplo, cuando nos hacen llegar un paquete, dependiendo del precio del producto, es lo que nos van a cobrar. También influyen otros factores, pero estos son los que generalmente influyen para hacer un gasto de envío o generar un gasto de envío. Entonces, la reglita es que si la orden es inferior al mínimo, entonces se cobrará el cargo mínimo. Si la orden es mayor, el cargo por gastos de envío es un determinado porcentaje sobre el precio de compra. Entonces, de acuerdo a esta regla, tenemos el siguiente ejemplo, donde nos menciona que si hay un cargo mínimo de 2 sobre órdenes inferiores a 20 o el 10% del total de la compra, calcular el total a pagar por una orden de 35. Entonces, quiere decir esto de que si nuestra orden es 20 o menor a 20, aún entramos al 10%, perdón, aún tenemos acceso a ese mínimo de pagar 2 pesos por la compra. Es decir, si yo tengo una compra, bueno, si mi orden es generada por 17 pesos, vengo a pagar los 17 más los 2 pesos, que es de lo mínimo. También si es 18, 19, etcétera, estaremos pagando el costo mínimo, que es de 2 pesos. Pero si nuestro gasto de envío, o bueno, nuestra orden es mayor a los 20 pesos, si es 20,50 o 21 pesos en adelante,
entonces estaríamos pagando el 10% total de la compra, es decir, lo que nos vale la compra, le extraeríamos el 10%, entonces sumándolo ya nos daría la cantidad total a pagar. Y lo vemos en este ejemplo claro, donde la orden aquí es de 35 pesos. Entonces, 35 pesos está superando al cargo mínimo, por lo tanto, tendremos que realizar la operación para saber cuánto es lo que vamos a pagar en total. Entonces, los 35 correspondería a nuestro 100%, ¿ok? Es lo que vamos a pagar al final. Digamos, sin el gasto de envío, pero queremos saber cuánto es por el gasto de envío para sumarlo y obtener la cantidad total a pagar. Entonces, por X cantidad que no sabemos, vamos a pagar el 10%. Esto es lo que queremos encontrar, a cuánto correspondería el 10%. Entonces realizamos la operación que venimos haciendo desde un principio y decimos 35 por 10 entre 100 nos va a dar igual a lo que tenemos que pagar por el 10%. Entonces esta operación nos da 350 y este sería nuestro gasto de envío, 350, porque es una orden, como les había dicho, superior a 20. Entonces, por eso estamos pagando el 10% del total de la compra. Entonces, ya sabemos que nuestra orden fue de 35 y ya sabemos que nuestro gasto de envío es de 350. Para saber el total a pagar únicamente hay que hacer la suma, los 350 más los 35 y nos da 38.50. Ese sería lo que vendríamos pagando al final de la compra. Ya aplicado también el gasto de envío. Entonces, también podemos ver aplicado este tema en el uso de interés simple, y esto es cuando se toma dinero prestado. Se le carga un interés por el uso de ese dinero por un cierto periodo de tiempo. Cuando se devuelve el dinero, se paga el capital, es decir, la cantidad de dinero que fue tomada en préstamo y el interés. Para ello hay una fórmula bien sencilla, la cual consiste en que el interés va a ser igual a la capital más la tasa más el tiempo. Entonces, también generalmente se cobra un interés simple cuando se toma dinero prestado por cortos periodos de tiempo. El interés compuesto, que ese tema pues no lo vamos a abarcar por el tiempo que tenemos, es similar, pero al calcular la cantidad total a pagar al final de cada periodo, el interés a cobrar será sobre el capital inicial y sobre el interés ganado durante ese periodo. Esto es a modo nada más de ampliar nuestro panorama, de ver cómo las aplicaciones de este tema son diversas y lo podemos encontrar en muchas áreas. En este caso, pues en el área financiero. Entonces, vamos a tomar en cuenta el ejemplo número 7 para el uso en interés simple, donde Juan prestó 1.500 por un periodo de 2 años a una tasa de interés del 10%. Calcular el interés y la cantidad a pagar. Entonces, aquí lo que estoy haciendo, bueno, de acuerdo a la formulita que tendríamos acá, en el cual para obtener el interés vamos a multiplicar el capital por la tasa y por el tiempo. Lo que estoy realizando aquí en primera parte es multiplicar la tasa por el tiempo. La tasa es del 10% y el tiempo es 2 años. Entonces, al multiplicarlo, tenemos el 20%, que es lo que está acá, para no estar realizando varias operaciones por partes, porque primero tendremos que sacar el 10% de esto, es decir, el 10% que correspondería a un año, y después volver a multiplicarlo por 2 para saber cuánto va a pagar a los 2 años. Pero bueno, lo voy a explicar de la siguiente manera. Entonces, decíamos, el 10% es la tasa de interés y el tiempo, el periodo de tiempo por lo cual se prestó ese dinero es de 2 años. Entonces, es lo que estamos realizando. Mayormente se hace préstamos anuales, mensuales. Dependiendo de esto y de la tasa de interés, es como nosotros vamos a calcular cuánto es lo que vamos a pagar al final. Y esto también lo podemos ver reflejado en muchas de las tiendas departamentales, en la cual nosotros podemos obtener préstamos o podemos sacar un producto perdón, un producto a crédito en el cual nos dicen, el producto te vale tanto, pero a 12 meses con intereses vas a ir pagando una tasa de interés mensual del 5%. Y entonces esta es la operación que tenemos que ir realizando para saber cuánto es lo que al final vamos a pagar por dicho producto. Y en este ejemplo donde Juan prestó 1.500, está pagando en primer lugar una tasa de interés del 10% y en segundo lugar
2 años. Entonces, vamos a obtener primero cuánto es el interés acumulado que va a pagar Juan al término de los 2 años. Entonces, los 100 pesos, perdón, aquí hay un pequeño detalle, que vamos a corregir un 1500. Ok, permítame entender. Ahí está. So, bueno, los 1500 correspondería al 100%, es decir, el dinero original que originalmente había recibido Juan, 1500. Pero después de esto, vamos a calcular el 20%, que sería la tasa de interés ya generada en los 2 años. En un año sería el 10%, en 2 años ya es 20%, porque va incrementando de esa forma. Entonces, este, 1500, bueno, vamos a realizar la misma operación que se maneja desde un principio, y entonces vamos a decir que 1500 lo vamos a multiplicar por 20 y lo vamos a dividir el resultado entre 100, es lo que está acá. Entonces 1500 por 20 entre 100 nos da 300. 300 es la cantidad de interés total por los 2 años. Si bien no es mucho, pero esto es lo que nos genera en este ejemplo. Lo podemos realizar en diversos otros ejemplos de cuando se, como les mencionaba, cuando se obtiene un producto, cuando se realiza un préstamo, de esta forma. Entonces, el total a pagar, como ya sabemos cuánto es lo que prestó Juan en un principio, que fueron 1500, y cuánto es lo que va a pagar por el interés, que es de 300 pesos, solo hacemos la suma, y 1500 más 300 da 1800. Es el total que tendría que pagar Juan al término de los 2 años. Entonces, por los 1500 pagaría al final 1800 pesos. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a realizar algunos ejercicios de práctica como actividades de tarea, donde vamos a aplicar o vamos a realizar los ejercicios para ver las distintas aplicaciones que conocimos a lo largo de estas 2 sesiones, donde veíamos sobre descuentos, porcentajes, eh, comisión, etcétera. Entonces, el primer ejercicio es el siguiente. Una bolsa de 100 globos tiene 15% de globos, evidentemente, de color rosa y el resto de color azul. Entonces, vamos a calcular o vamos a encontrar cuántos son blancos y cuántos azules. Entonces, el siguiente ejercicio es, un vendedor recibió 200 de comisión por vender 1800 de mercancía. ¿Qué porcentaje recibió de comisión? El ejercicio 3. Una bolsa de dama cuesta 860 y tiene 35% de descuento. Calcular el valor del descuento. 4. Un celular cuesta originalmente 5.780 y tiene un margen de ganancia del 15%. Calcula el valor total del producto. El impuesto por ventas es del 5% y se hace una compra de 368. ¿Cuánto corresponde al impuesto? Y por último, estos dos más, hay un cargo mínimo de 50 sobre órdenes inferiores a 500 o 20% del total de la compra. Y la orden es de 510, ¿cuánto sería el costo total? Y por último, Ana prestó 3.560 por 3 años a una tasa de interés del 8%. ¿Cuánto sería el interés y la cantidad total a pagar? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a poder aplicar todos los conceptos teóricos y los ejercicios prácticos que se realizaron durante esta sesión. Entonces, traten de realizar estos ejercicios, por favor, y me los hacen llegar vía WhatsApp para que yo pueda ver lo que realizaron, comentarles si hay hay algunos errores, y en la siguiente sesión vamos a ver la solución de cada uno de los ejercicios para que corroboren cómo fue que se solucionó y el porqué de la respuesta. Entonces me despido, esta fue la sección número
3.